Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. El programa anterior, en el haber, no lo sintonizó Satanás hoy día, pues la tenía que supervisar. Los jueves la supervisa la consulesa. Por eso es la gabardiana hoy los viernes. Ya ha pasado el interview. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y el canal de YouTube de RTP. Ahí pueden verlo a la hora, como dijo Lupo Sanén Quiñones Nazareno, cuando a tú más te convenga. Aunque él decía lo que a tú más te convenga. Pero bueno, same. Mientras me confirman que se conecte nuestro invitado de hoy, vamos unas cositas. Hoy, para mañana probablemente voy a leerles, bueno, voy a hacer imprimir, yo no leo bien en pantalla. Somos otra generación, a mí me gusta leer en papel. Aunque a veces leo pendejadas, pero prefiero leer en papel. Las pendejadas, aunque sean pendejadas. Es un artículo del New York Times sobre el fenómeno del niño. Porque ya empezaron algunos a decir que no hay ninguna seguridad. A ver, señores, el fenómeno del niño ya está. Lo que todavía no llegan son las lluvias, que son una parte del fenómeno del niño, ¿ya? Europa tiene una ola de calor brutal, no hay un solo huracán en el Atlántico formándose para ir a pegar al Caribe. A estas alturas del partido ya están llegando los huracanes al Caribe, ¿ya? Tenemos en la parte norte del Pacífico grandes, no son huracanes, allá no lo llaman huracanes en la parte norte, pero también problemas. Chile estuvo inundado por lluvias brutales, está nuestro invitado. Así que después hablamos del famoso niño, que los idiotas dicen que no, que eso es cuento, que era para adelantar las elecciones. Bueno, en noviembre va a llover, pero en febrero, según la NOAA y la MMM, que no sé qué será, no quiero pensar que son 3M juntas, debería ser la M de los... Sí, hay una explicación en castellano, pero no la voy a decir. Ya, esto es una cosa de locos lo que nos viene encima, menos que los vientos actúen y se lleven, o a menos que salga otra corriente del polo que hasta ahorita no ha salido. Y como decía el líder Tralalá, como así toda la prensa, también te tomen la fecha del periódico al día. Jueves 3, 12 más 1 de agosto, jueves 12 más 1 de agosto. El lunes fue 10 de agosto. Está correcta la fecha. Don Alberto Acosta, buongiorno, señores, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ahora sí. ¿Aló? Sí. Rodolfo, ¿sí me escuchas ahí? Ahora sí, porque sin los audífonos tendría que ser mago, hermano. Ahora sí te escucho perfectamente. A ver, yo el otro día recibí en mi teléfono, vuestra merced tiene la gentileza de enviarme, y hasta en un estudio de la economía, y usted dijo, me corrigen lo que me equivoque, se desacelera la economía, a ver, desarrollemos el tema. Bueno, lo que estamos viendo es primero, ¿cuál es el antecedente? 2025 fue un año de crecimiento fuerte. Hubo algunas fuerzas que impulsaron el crecimiento. El sector externo, las exportaciones, les fue excelentemente bien. Cacao. El cacao fue un año extraordinario. Eso permitió que se acumule muchísima liquidez en la economía por fuertes superávits comerciales. Ya. Se sumó a eso unas remesas récord. Los migrantes, incluso por la misma política migratoria de Trump tan fuerte, incentivó que se hagan mayores envíos de remesas. Entonces la economía ganó muchísima liquidez también por las remesas. Y a eso se sumó el financiamiento que recibió el gobierno, que gracias al acuerdo con el Fondo Monetario es más del dinero que recibe desde el exterior que el que tiene que pagar por amortizar deudas. En resumen, 2025 año con muchísima liquidez, los depósitos subieron fuertemente, las tasas de interés cayeron y siguen cayendo, y el crédito comenzó a repuntar. Todo esto sostiene el crecimiento económico. Pero el entorno cambia en 2026 y eso ya lo podemos ver en algunos indicadores, empezando por el indicador de la liquidez. La liquidez sigue creciendo, pero de una manera desacelerada, es decir, un poco más lento.
¿Qué cambió? El sector externo. ¿Cómo mides la liquidez? Para los que no somos economistas, somos simples mortales, tú me dices la liquidez bajó, ya chévere, ¿qué? ¿Cerraron la llave? ¿Líquido? No, liquidez es otra cosa. ¿Qué pasó? No, ¿Por qué baja? La liquidez de la economía incluye una medición que hace el Banco Central, que incluye el dinero en efectivo en circulación, que incluye los depósitos a la vista, depósitos a plazo, suma todos estos indicadores y obtiene el valor de la liquidez total de la economía. O sea, la liquidez total de la economía que llegó a crecer el año pasado alrededor de un 15%, para el dato de junio ya el crecimiento era de 9,8%. Es decir, sigue creciendo, pero ahora crece un poco más lento. O sea, ¿por qué crece más lento? Una preguntita, en términos de la SNAC y de la Yaqui, la liquidez es cuánta plata hay en el país, en todas las formas. Exactamente. Física. De todas las formas. Efectivo, depósitos, en todo tipo de institución financiera, pública, privada, cooperativa, mutualista, todo. ¿Cuánta lana tenemos? ¿Cuánto kushki hay? Ya entendí. Ok, ¿y ahora qué pasó? Hemos crecido, pero 15 contra 9 contra 9,8. Igual estamos creciendo, pero es una desaceleración del 5.2. Exactamente. ¿Y por qué se da esa desaceleración? Porque el sector externo, que era una de las fuentes importantes de liquidez, también está perdiendo impulso. Si vemos qué pasó con el cacao este año sus exportaciones han caído a menos de la mitad. Una caída fuerte. Con los enlatados de pescado también está contrayéndose. Hay también el tema climático que ya se siente en ese tipo de exportaciones, que reduce su producción. Entonces, las exportaciones ya no tienen ese excelente momento que tuvieron el año pasado. Y si vemos el indicador incluso más reciente de las exportaciones no petroleras, con datos a mayo, que es lo que hay disponibles, hoy día justamente salen los datos nuevos de exportaciones, de comercio exterior, pero lo que hay hasta el día de hoy, digamos, es todavía a mayo. Y a mayo se registró una contracción en las exportaciones no petroleras. ¿Contracción? Entonces, y una ligera contracción en las exportaciones no petroleras, cae en 2,2% interanual, 2,2% de caída frente al año anterior. Entonces, ese es un indicador. Otro indicador lo podemos llamar como indicadores adelantados, porque nos dicen qué va a pasar a futuro. Porque, como digo, la economía al día de hoy está creciendo, pero ya nos está diciendo, y hay algunos indicadores que nos dicen el crecimiento sigue perdiendo impulso. ¿Qué pasa con las importaciones, por ejemplo? Las importaciones de bienes de consumo se contrajeron también en mayo 0,6%, una ligera contracción, pero ya venían creciendo el año anterior. Crecimiento de las importaciones de consumo refleja crecimiento de la economía, es una manera de ver que la economía está creciendo. Pero a mayo tuvimos una ligera contracción. Insumos para la producción, las importaciones de insumos también se contrajeron 2% en mayo. Lo que sí creció, y es un buen indicador, es que las importaciones de bienes de capital, es decir, de maquinaria, equipos, ese sí todavía tuvo un crecimiento de casi 17%. Significa que la inversión todavía es importante y es muy positivo. Significa que la inversión todavía está sólida. Pero vemos que por el lado del consumo y hay una pérdida de dinamismo. Entonces, en resumen, el entorno para este año es un entorno de crecimiento económico. La economía está creciendo, eso no se puede negar, hay un crecimiento, pero vemos cómo hay un cambio en la tendencia. El año pasado, si hubiésemos hecho esta misma entrevista el año pasado, en noviembre o en octubre, hubiésemos dicho cada mes es mejor que el anterior. Este año, en cambio, tenemos que decir lo inverso. Cada mes es un poco menos potente el crecimiento que el año anterior, pero estamos hablando siempre en el mundo del crecimiento económico, no estamos hablando de una contracción económica por ningún lado. Un puntito, no es exactamente la fecha, pero el año pasado, por más o menos por esta fecha, tuvimos un programa y vuestra merced dijo esa frase: cada mes está mejor que el anterior. Y yo le dije, ojalá siga así. Y bueno, algo siguió ese año, pero este año ya no siguió así. Así que va a tener que invocar otro nuevo spell para que mejore esta cosa. A ver, corrígeme si me equivoco, por favor. La desaceleración del consumo puede deberse a varios factores. Uno, que la gente en vez de gastar quiera ahorrar porque se viene el fenómeno del Niño. Las lluvias, ¿no? Porque el fenómeno ya está hace rato. Ya. Puede ser porque hay menos dinero, hay menos liquidez. Cuando hay menos plata se gasta menos, obviamente, a menos que uno esté loco.
hay menos oferta. ¿Cuál es la razón? Ver, o es un coctelito. Yo creo que el consumo es uno de los factores que todavía sigue fuertes, y sigue fuertes porque ha habido mucha liquidez, muchos depósitos que se están transformando en crédito. Entonces, si vemos sectores como vehículos, tienen cifras récord. ¿Por qué hay una cifra récord de venta de vehículos? Porque hay mucho dinero disponible para prestar, opciones de crédito. Lo que nos dice que las importaciones de bienes de consumo se hayan contraído en mayo, eso nos dice, no significa que al día de hoy el consumo se ha contraído, significa que los empresarios están viendo que las ventas a futuro, o están esperando unas ventas a futuro que no van a crecer muy fuertemente, por eso están importando menos. Lo que se importa hoy no es lo que se vende hoy, no, pues claro, es lo que se vende mañana. Igual que los insumos que se importan hoy es la producción que se vende mañana. Entonces, lo que nos está diciendo un poco la expectativa de una economía un poco menos dinámica que en el pasado, aunque, como digo, todavía todos los indicadores por el lado del consumo, de la inversión y del crecimiento económico siguen siendo positivos, pero con una pérdida de impulso por todos los frentes. Ya, a ver, se supone, según la NOAA y todas las instituciones del exterior y el ERFEN y todo el mundo, calcula que más o menos para noviembre, que Dios nos agarre confesado porque va a empezar a llover con ganas. Están hablando de subidas de temperatura de 3 y 4 grados, lo cual quiere decir que 2 de los 3 meses del último trimestre, que suele ser el PEPA, el efectivo, especialmente en el gasto, porque está Navidad ya a la vuelta, podrían verse afectados por una presencia ya de las lluvias del fenómeno del Niño. Porque aquí en Guayaquil hace rato que en un agosto normal no hay los soles criminales de 33, 35 grados afuera que tenemos. Agosto normalmente parece Lima, nubladito. De noche sí, sigue habiendo un muy buen viento que está viniendo del mar, del sur-suroeste. Pero ¿cuánto nos puede patear el tablero que en noviembre el Niño aparezca como 97, 98, 82, 83 o peor, como algunas instituciones que lo monitorean lo están empezando a considerar? ¿Qué tan feo puede ser? Bueno, este año tiene dos factores de riesgo importantes y que están muy asociados. El uno es ese fenómeno del Niño y el otro son los apagones. Están asociados, aunque son diferentes. Por el lado del fenómeno del Niño, implica el riesgo de lluvias muy importantes en el litoral, de destrucción de infraestructura, interrupción de la agroexportación. El grueso de las exportaciones ecuatorianas se producen en la costa y son muy vulnerables de efectos climáticos. Sí, algunas pueden inicialmente sentir beneficios. Una elevación de la temperatura eleva la productividad en ciertos cultivos, pero también puede traer enfermedades y ya un exceso de lluvias termina destruyendo infraestructura. Entonces hay un riesgo importante para la producción, un deterioro en las exportaciones. Y lo que va asociado con el fenómeno del Niño también es un problema de sequía, sobre todo en la cuenca amazónica, donde está la mayoría de hidroeléctricas, cuenca amazónica ecuatoriana y colombiana. No. Y eso se suma un problema grave de insuficiente inversión, porque claro, realmente los apagones que vamos a tener este año, muy probablemente vamos a tener, los apagones no son un problema climático. Eso hay que estar muy claros. Decir que el apagón es un problema climático es decir que echarle la culpa a la lluvia de que me mojo cuando salgo a la calle cuando está lloviendo. No, no es culpa de la lluvia, es culpa mía que no salí con un paraguas. O un encauchado, o me quedé en mi casa. Pues si salgo a la lluvia y me mojo, ¿a quién le voy a reclamar? Vea, yo tuve ayer un colombiano aquí y me dijo que el problema es que cuando aquí nos pega durísimo el Niño en aguaceros, allá hay sequía. Si hay sequía y estiaje, si hay estiaje, no nos van a poder vender no un megavatio, no un kilovatio nos van a poder vender. Y entonces... Exactamente, ese es precisamente el tema, es que el fenómeno del Niño implica sequía en la cuenca amazónica. Entonces, mientras la costa está inundándose, la Amazonía está en una sequía muy grande. Y entonces, el pensar que el niño, pero al final del día, el pensar que el niño es el causante de los apagones, es el equivalente a no salir con un paraguas cuando está lloviendo.
el problema y la manera de solucionar esto, de no tener apagones, es con inversión, suficiente inversión para que haya suficiente generación eléctrica, incluso en épocas en que la generación hídrica cae. Esa es la manera de solucionarlo. Pero el país no ha hecho esa inversión y vemos ya como el SENACE advierte, hace pocos días advirtió que el déficit podría alcanzar 450 megavatios en noviembre. Con una observación aquí, dice 450 megavatios siempre y cuando el gobierno logre incorporar los 1,000 megavatios adicionales que están planificados. ¡Ja! Es decir, si es que Oiga, y el problema es que esos 1,000 megavatios están retrasados también. Oiga, don Alberto, no vacile. O sea, vamos a tener un déficit de 450. Dice, bueno, 450. Pero siempre y cuando se entre en operación 1,000. Y que si no entran ni uno de los 1,000 son 1,450 y si entra la mitad son 950 y eso es harto. Ya estamos hablando de mucho. Totalmente. De mucho. Estamos hablando de una probabilidad de déficit muy alta. El país, afortunadamente, tiene una pequeña tabla de salvavidas, que es la contratación de centrales térmicas, lo único que se puede hacer rápido. Pero si es que no se concreta eso, porque dentro de la planificación está contratar centrales térmicas de alrededor de 615 megavatios en barcazas. Yeah. Si no se concreta eso, igual, incluso concretándose eso, todavía falta alrededor de 400 megavatios en otras fuentes. Y el problema es que los proyectos, sí, las barcazas es lo más fácil de conectar, de hacerlo rápido. Los otros proyectos ya sabemos cómo son. Fallidos, llenos de corrupción. Todos los proyectos que ha impulsado CENEL, o los más importantes que ha impulsado en los últimos meses, todos han sido terminados en escándalos de corrupción. Entonces vemos cómo hay una incapacidad de gestión por parte de CENEL. Y lo más preocupante de todo es que se sigue insistiendo en el mismo modelo estatista, que sea el Estado el que invierta, cuando hace muchísimo tiempo debemos habernos dado cuenta que el Estado no tiene la plata para invertir, que no lo va a poder hacer, que además es muy malo invirtiendo, que está plagado de corrupción y que la inversión se debe hacer a través de proyectos e inversionistas privados. Pero eso requiere un cambio de la ley, un cambio de los reglamentos, de la Constitución, que abra la puerta definitivamente a la inversión privada. Más que de la ley, de la Constitución. Acuérdense que los genios de Montecristi pusieron en la Constitución toda esta suerte de estupideces. Vea, Guayaquil desde 1920 y pico tuvo un espectacular servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque le daba la empresa eléctrica del Ecuador Inc., una compañía norteamericana. Ahí llegó un año de superintendente el señor George Louis Capwell, y quedó inmortalizado su nombre hasta con un estadio. Y en la embajada americana en Quito hay un retrato del señor Capwell, porque el embajador de ese tiempo, que era un hombre muy simpático, dijo que sin duda Capwell era el gringo más importante y popular y conocido en Ecuador. Y obviamente que no se equivocó. Pero aquí en Guayaquil no se iba la luz nunca. Yo le hablo cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, en la década del 60, el 70, aquí no se iba la luz. Cuando nos interconectaron. Le dijeron a esta gente que no le iban a renovar, la gente dejó de invertir, pero la empresa eléctrica daba un servicio de película, de primera. Era la envidia del resto del Ecuador el servicio eléctrico de Guayaquil, que lo daba una compañía que no era estatal. Vemos cómo lamentablemente esa visión estatista nos ha hecho muchísimo daño en el país. El no entender que no podemos ir a ningún extremo. No se trata de que todo sea público ni que todo sea privado. Se trata de que queremos toda la inversión posible, toda la inversión pública, toda la inversión privada, toda la inversión mixta. Pero claro, en el país los extremos atraen y lo que se ha hecho es ir hacia un mundo donde todo es público. Es lo que dice la Constitución, es un monopolio estatal. Sí, claro. Todos los sectores estratégicos, monopolios estatales. El Estado no tiene para invertir, pero todo tiene que ser del Estado, que nadie más invierta. Es la garantía del subdesarrollo. En materia eléctrica es dramático. El desconocimiento económico de los asambleístas constituyentes fue enorme. Cuando bloquearon y impidieron que exista un mercado eléctrico mayorista. No hay precios de mercado. Y ellos dicen, no pasa nada, ¿cuál es el problema? El problema es que sin precios tampoco hay señales, tampoco hay llamados a la inversión. Entonces, en el Ecuador, para el inversionista, da lo mismo que tengamos apagones de 14 horas a que tengamos exceso de electricidad. Es exactamente idéntico, lo que es un absurdo, porque en un mercado, cuando existe un mercado eléctrico mayorista y comienza a haber escasez, el precio sube y es un llamado a la acción, es un llamado a decir, inviertan, nos falta electricidad. Y eso no sucede en el Ecuador, porque como el precio es político,
Da lo mismo que haya mucha electricidad o que haya poca. ¿Para qué invertir? Es igual de atractivo o de poco atractivo invertir cuando hay apagones o cuando no hay, cuando sí hay electricidad. Entonces, definitivamente en materia eléctrica es uno de los grandes pendientes del país, en general de sectores estratégicos. Tenemos que ir hacia un cambio de constitución definitivamente, pero hasta que eso se logre, yo creo que todos estos cambios hay que empezar de abajo hacia arriba. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que cambiar ya lo más fácil. ¿Qué es lo que es más fácil cambiar? Pues los reglamentos. Cambiemos los reglamentos para facilitar la inversión en lo que sea posible con las leyes vigentes. En paralelo, hay que trabajar en mejorar las leyes. Y eso nos va a permitir un nuevo cambio de reglamentos. Y en paralelo, impulsar una reforma constitucional que puede ser mucho más compleja, que requiere de tiempos políticos, etcétera, etcétera. Pero hay que trabajar modificando y facilitando la inversión desde lo más fácil, desde lo que se puede hacer desde el día de hoy. Porque definitivamente vamos a vivir nuevamente las consecuencias. Y el tema de los apagones, hay que estar muy claros, no es algo de ahora el fenómeno del niño, porque ya querrán decir, sí, es culpa del fenómeno del niño, y eso sucede cada 20 años o cada 30 años. No, no es un tema del fenómeno del niño. Van a ver que vamos a seguir discutiendo el tema de apagones, al menos durante los próximos 5 años, al menos, considerando que se hagan bien las cosas y que se logre abrir la puerta a la inversión privada. Si es que no se logra abrir la puerta a la inversión privada, esto se puede ir fácilmente una década. O más, lamentablemente o más, porque yo estaba, mientras usted hablaba, poniéndome ejemplos de países que se hayan cerrado a la inversión, como nosotros, que hayan declarado estratégico todo. Por suerte no declararon estratégico respirar, porque estuviéramos muertos. Todos estuviéramos muertos, pues en manos de estos imbéciles. Muertos todos, ya. A ver, y ¿cómo es la cosa en Estados Unidos? En Estados Unidos resulta que no hay esa alcahuetería de que todo lo que está en el subsuelo es del Estado. No. Lo que está en el subsuelo es del dueño de la tierra que está arriba. Y Estados Unidos ha quebrado, le va mal, es un país pobre, es un país, no es la primera potencia del mundo. Ya. ¿Dónde están las más grandes petroleras del mundo? Excepto Aramco, que es la de Arabia Saudita. Son todas norteamericanas, más la Royal Dutch Shell, que es anglo-neerlandesa, para hablar con propiedad. Y entonces uno dice, a ver, cuando hay esto, pasa esto. Y cuando hay esto, como nosotros, o como Cuba, si me quiero ir al extremo, pasa esto. Entonces, ¿tendría usted la bondad de explicarme por qué es tan difícil de entender eso? Porque yo no logro explicármelo. Definitivamente es parte de un problema realmente de ideológico, de un sesgo ideológico muy fuerte, donde a la población se le dijo, es que lo malo es lo privado, lo malo es el lucro. El que quiere ganar plata es porque otra persona pierde. Es no entender que ganar plata no significa que otra persona perdió. El que tiene utilidades es porque sirvió bien al resto. Si en una relación voluntaria de intercambio... O sea, voluntaria. Pero usted dio la clave, voluntaria, porque aquí hay relaciones que no son voluntarias. Claro, aquí no son voluntarias. Mientras la relación sea voluntaria, cuando se da una transacción, cuando yo compro o vendo algo, es porque las dos partes ganaron. No es que la una perdió. O sea, cuando yo le compro a una empresa un producto que la empresa vende, le compro voluntariamente porque creo que eso satisface una necesidad que yo tengo. Y estoy ganando en esa compra. Y la empresa va a tener utilidades. Entonces, las utilidades de uno no son las pérdidas de otro. Pero en la visión equivocada, que prima lamentablemente en el Ecuador, se cree que si alguien tuvo utilidades es porque otra persona naturalmente perdió. Y no funciona así. En un mercado donde hay transacciones voluntarias, las dos partes ganan. Y las utilidades son el síntoma o el símbolo de que está sirviendo bien a los consumidores. Quien no sirve bien a los consumidores no tiene utilidades. Quiebra. Un argumento que espero que usted me dé luces. No creo que sea erróneo suponer que una enorme cantidad de los beneficiarios de los miles de millones de dólares que han enviado los ecuatorianos del exterior, miles de millones de dólares, no son por los sectores más favorecidos. No creo que no creo que a mi buen amigo Álvaro Noboa le hayan mandado remesas en su vida, no. De migrantes, no. Ya. No creo que a las grandes fortunas, a don Juan X Marcos, no. ¿A dónde va esa plata de los migrantes? Justamente a los sectores de clase media baja para abajo, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí tienen la prueba
de que si la gente que se fue a donde el infierno, el imperio, el demonio, le come, vive y encima tiene plata para mandarnos miles de millones, es porque esa pendejada funciona, pues. Y entonces yo quiero saber cuánta plata nos mandan los migrantes ecuatorianos de Corea del Norte, de Bielorrusia, de Irán. No, exactamente. ¿Por qué no entienden? ¿De dónde viene la plata de los migrantes? La plata de los migrantes viene principalmente de Estados Unidos. Y de Europa. Ese es el principal origen del dinero que envían los migrantes. Sí, señor. Sí. Después vienen de España, Italia. De Italia y algunos otros países, pero todos son países que han sabido, desarrollados, que han apostado por economías de mercado, y eso es lo que le hace tan atractivo, porque los migrantes no van a Cuba, no van a Venezuela, pero en el Ecuador queremos copiar el modelo de Cuba y de Venezuela. Tenemos el mismo modelo eléctrico de Cuba y Venezuela, pero la prueba, simplemente para la mejor prueba de qué políticas funcionan, es ver los flujos migratorios de las personas. Copiemos lo que funciona en los países a donde la gente quiere ir, hacia donde van los ecuatorianos. ¿A dónde van? Van a Estados Unidos, van a España, van a Italia. Bueno, eso es lo que tenemos que copiar. Copiemos ese tipo de políticas y no las políticas equivocadas del socialismo del siglo XXI, que eso es lo que se implementó y eso es lo que los ciudadanos en casa defienden. Cuando tienen que emigrar buscan un país capitalista, pero el rato de aplicar políticas en el Ecuador, socialismo del siglo XXI. Esos son esos absurdos que nos tienen estancados. El problema del Ecuador es que crece muy lentamente. El escenario en este momento, yo les decía, la economía está creciendo. Sí, está creciendo. Este año va a haber crecimiento y probablemente se haga mucha bulla diciendo, miren cómo creció la economía. La previsión de crecimiento es 2,5%. Hay que aplaudir, pero definitivamente no debemos sentarnos a llorar, porque con un crecimiento de 2,5% estamos diciendo que apenas hemos superado el crecimiento poblacional. La población crece 1,5% cada año. Eso es lo que le iba a preguntar. El crecimiento poblacional. Claro, pero el crecimiento económico, si usted no lo relaciona con el crecimiento vegetativo, o sea, el crecimiento poblacional, está mintiendo. Porque, por ejemplo, un país puede crecer 4, vamos a suponer que creció 4, pero resulta que su tasa de crecimiento es 7, el de gente. Ese está jodido. No le sirve de nada crecer 4. Totalmente. Y ese es el desafío en el Ecuador, es que el crecimiento de 2,5 es prácticamente no haber crecido, porque el crecimiento de la población es 1,5, entonces el crecimiento real es 1%. A ese ritmo de crecimiento nos va a tomar más de 100 años alcanzar el PIB per cápita, no de Alemania, no de Suiza, no, de Costa Rica, más de 100 años para que el Ecuador pueda tener el PIB per cápita que tiene el día de hoy Costa Rica. Eso nos marca la gravedad de la economía ecuatoriana. Un crecimiento tremendamente lento, una economía estancada que no logra despegar, y no es algo de ahora, es algo de décadas. No hemos logrado un crecimiento sostenido. Somos una economía que flota como un corcho en la marea de las coyunturas. Cuando el precio del petróleo se va a las nubes, crece más rápido. Ya vivimos la bonanza de 2007 a 2014, cae el precio del petróleo, nos desinflamos, bajamos igual que el corcho. Al final del día nos movemos al vaivén de las coyunturas internacionales y no tenemos un motor de crecimiento interno fuerte, un motor que tiene que venir de una apertura a la inversión privada, de construcción de productividad y de competitividad. Una pregunta. Costa Rica, por un lado es verdad, es menos poblado que Ecuador, lo cual a primera vista diría, bueno, por eso es que tienen... No. Uno puede ser menos poblado, pero si no hay producción, el ingreso per cápita es casi nada, dividido sí para muy poca gente, pero igual es nada. ¿Cuál es el motor económico para que Costa Rica nosotros tengamos que demorarnos, si crecemos al 1%, 100 años para igualarlos a ellos? ¿Cuál es la maravilla? Bueno, Costa Rica se volvió un punto muy atractivo para la inversión. Grandes multinacionales llegaron a Costa Rica y se han instalado. Hay incluso alta tecnología que se está trabajando en Costa Rica. Entonces vemos cómo Costa Rica supo depender cada vez menos de la agricultura tradicional y mucho más de los servicios, de la inversión extranjera y de manufacturas muy avanzadas. Entonces, sí, esa es
un modelo que ha funcionado, que está funcionando. No digo que Costa Rica sea un país ya desarrollado, simplemente estoy usando Costa Rica porque está en la región, un país pequeñito, porque uno puede decir siempre es que Ecuador es un país pequeño, es poco atractivo, Costa etcétera. Rica es más chiquito. Costa Rica es mucho más chiquito, es un país centroamericano muy pequeñito que ha logrado un crecimiento muy fuerte apoyado con inversión extranjera directa y zonas francas. Es lo que hizo Costa Rica. Entonces, ahora crece aceleradamente. Tiene, por ejemplo, dispositivos médicos y manufacturas avanzadas. Tiene servicios de tecnología, de software. Es decir, y tiene también turismo, tiene agroexportación. Es decir, en muchas cosas somos similares y en muchas cosas somos muy distintos, porque ellos sí supieron abrirse a la inversión extranjera directa y el Ecuador sigue diciendo, recordemos, hace no tantos años, cuando el mismo presidente nos decía, es que no toda inversión extranjera es buena, a veces la inversión extranjera es mala, no nos interesa que venga la inversión, llévese su plata y métase la plata en sus orejas. De todo eso escuchamos. Eso es lo que se escucharon en el Ecuador y que lamentablemente nos ha hecho muchísimo daño. Un país que se ha cerrado a la inversión extranjera directa y se ha cerrado no porque diga que no quiere, sino porque en la práctica, en las reglas, en las leyes, hemos trabado que se produzca esa inversión y hemos generado un entorno de inseguridad jurídica pavoroso. Un caso dramático es, por ejemplo, la minería. La minería hace no tantos años, hace 4 años, estábamos dentro de los países con mayor potencial minero en el mundo. Éramos vistos como la frontera minera a donde había que ir. Nos duró 2 años. Al tercer año ya nos encargamos de que no sea, de que salgamos del mapa minero. ¿Cómo? Con una modificación normativa que creó todo tipo de inseguridad. Por ejemplo, cosas recientes que se hicieron. Declarar que la modificación de contratos es retroactiva y automática. ¿Cómo? Eso dice un acuerdo ministerial de mayo de este año. Pero eso es una imbecilidad, pues. ¿Cómo puede ser retroactiva y automática? Pero eso es lo que dice, el ministerio consideraba que eso era lo importante. Los cambios normativos son automáticos sobre contratos vigentes. Este es el acuerdo ministerial número 57 del 20 de mayo. Otro cambio también fantástico, la posibilidad de renegociar contratos vigentes, una revisión y modificación de contratos en cualquier momento, cuando el Estado lo considere necesario. Entonces, ¿para qué firmo el contrato? Si el Estado lo puede cambiar en cualquier momento. No, y perdón. Esto también es un acuerdo ministerial del 21 de mayo. Pero acuerdos, oiga, pero los acuerdos en el Ministerio de Energía. Los acuerdos ministeriales en el organigrama de la importancia de las leyes en el Ecuador está pues debajito, por supuesto, de la Constitución y los tratados internacionales válidamente aceptados, está por debajo de las leyes orgánicas, está por debajo de la propia ley, está por debajo del reglamento, es un decreto ejecutivo. Eso, por supuesto, Rodolfo, que eso estoy de acuerdo y así debe ser en los países donde hay seguridad jurídica. Aquí no en hay. el Ecuador un acuerdo ministerial está por encima de la Constitución. Porque el decir que un contrato puede ser modificado de manera retroactiva, yo no soy abogado, pero entiendo que eso es prácticamente una herejía jurídica. No, o sea, usted lo puede hacer, pero lo llevan ante un tribunal, una corte o un tribunal en un país serio o una corte de arbitraje y le aseguro que va a perder. Y le aseguro que depende del humor del juez. Si el juez tiene humor, le va a preguntar si usted ese día había bebido o fumado alguna porquería que se le ocurrió poner una cláusula tan estúpida que evidentemente lo llevaba a perder y va a tener que pagar indemnización. Pero aquí nos encanta pues pagar indemnización. Es que esa es la consecuencia. Después de todo esto, nos toca pagar millonarias indemnizaciones por irrespeto de contratos. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó hace no tantos años nuestro presidente? El problema son los arbitrajes. No debemos permitir los arbitrajes internacionales. O sea, es la miopía con patas. No darse cuenta que el problema no son los arbitrajes. El problema es el incumplir las leyes, incumplir los contratos, que eso es lo que hace el gobierno permanentemente. Los gobiernos incumplen las leyes, incumplen los contratos, renegocian y cambian lo que les da la gana a su conveniencia y después se quejan que el problema es que permitimos contratos, arbitrajes internacionales. Por eso hay que prohibirlos. Y en la Constitución, esa misma Constitución miope colocó prohibición a los arbitrajes internacionales. Era de que ponga que está prohibido y respetar la ley por parte del Estado, que tiene que respetar los contratos. Eso es lo que era de que ponga en la Constitución. Pero no, puso lo que hay que bloquear es los arbitrajes. No, pues en resumen de todo lo que usted ha dicho,
lo contacta usted un holding de esos que manejan fondos de inversión. No hablo del de Noruega, que es tanta plata que no sé ni cómo pronunciar la cantidad de plata que tiene el Fondo Soberano de Noruega, porque no tocaron un penique de todo el petróleo que les ha dado el Mar del Norte. Está guardado. Bueno, invertido, ya. Pero un fondo de inversión normalito, esos que tienen no más 3.000, 4.000, 5.000 billones de dólares, ya. Y le dice, oiga, hemos visto que en Ecuador hay una mina que produce en proporción 5 o 7 veces más oro que las demás todas, que el promedio del mundo. Y queremos invertir. Y como usted se dedica al análisis económico y todo, queremos que nos dé su opinión. ¿Y usted qué le dice? No, definitivamente vemos como Noruega es un caso Excepcional. de éxito en el manejo, un caso espectacular de cómo se deben manejar las cosas. Ellos se dieron cuenta cómo hay que invertir los recursos de los naturales, porque siempre se ha dicho, y otra cosa que se dice mucho acá, es la maldición de los recursos naturales. Es que es una maldición tener recursos naturales. Miren cómo los países que tienen recursos naturales son pobres. Bueno, Noruega demuestra que no, que la maldición no son los recursos naturales. La maldición es la gente que no sabe manejar los recursos naturales. Pero hay países que sí saben, pueblos que sí saben, como lo supo hacerlo Noruega. Y como lo sabe hacer el The Kingdom, porque son tan sobrados que ni siquiera dicen The Kingdom of Saudi Arabia. Le dicen The Kingdom y usted ya tiene que suponer que se refieren al reino de Arabia Saudita. El Fondo Soberano de Arabia Saudita también es una brutalidad de plata, ¿no? Pero esos individuos, cuando bombean 8 billones de barriles de petróleo al día es porque tienen cerrada la llave. Podrían bombear 12, 14, muertos de la risa. Mire el Fondo Soberano. Brunei, es un paísito chiquititito, hablando de países chiquitos. Más chiquito que Costa Rica, creo que es. Solo que está basado y toda su zona de exclusión económica más 12 millas, todo lo que hay abajo es petróleo. Entonces el dueño de todo eso es el sultán de Brunei, su Alteza Real. En Brunei usted no paga impuestos. Todo es gratis. O sea, gratis no, lo paga el Estado. Y no me acuerdo si es cada trimestre, cuatrimestre o semestre, todos los ciudadanos de Brunei reciben un sobre con el sello de la Casa Real, del sultán. Abre el sobre, hay una pequeña carta estándar, ¿no? Que le dice pues, que como este año el petróleo ha tenido un buen precio, su Alteza Real, el sultán fulanito, se siente obligado a compartir la riqueza con su pueblo y le manda un cheque de algún billete y no es un chequecito, y es más de una vez al año. Entonces, en una autocracia como es el sultán de Brunei, uno podría decir, bueno, ese desgraciado se gasta la plata en lo que le da la gana. No, señor. El Fondo Soberano de Brunei también es un fondo importantísimo, tanto que el sultán lo que hace es repartir lo que le llega. O sea que mira, no tiene que ver ni con el tamaño del país, ni con la raza de la gente, porque los noruegos son una raza, los sauditas son otra raza, y bueno, los de Brunei algún parentesco pueden tener con los de Arabia Saudita, aunque muy, muy remoto, yo creo que no lo tienen. Así que entonces, ¿dónde está el problema? En nosotros. Definitivamente, es de las políticas equivocadas, es ¿qué es lo que piensa la población? ¿Cuál es el pensamiento promedio de la población? Y en el Ecuador el pensamiento promedio es una visión estatizante que rechaza cualquier cosa que sea empresa privada. El lucro, dice el lucro, no, eso es muy malo, es un motivo de pecado. El ganar plata, qué cosa tan horrible. Entonces, de esa manera lo que hacemos es crear una sociedad pobre, permanecer en una sociedad pobre, porque no sabemos que la fuente precisamente del crecimiento económico viene de la iniciativa de los emprendedores, de los empresarios, del que quiere ganar plata. Ese es el que saca adelante el país. El que además de que genera riqueza para poder sacar adelante a toda la población, porque no solo se beneficia el empresario o el que gana, se benefician todos con servicios, con bienes en mayor abundancia, más baratos, porque cada vez hay más inversión. Entonces, ese cambio de mentalidad es fundamental y ojalá que algún día se dé. No sé, una de expectativas tal vez con tantos ecuatorianos que han salido a vivir en el exterior, ojalá que aprendan y vean cómo funcionan los países donde ellos van, cómo funciona Estados Unidos, cuál es su secreto del éxito, y que así poco a poco vayan cambiando su mentalidad y se vaya viendo que la fuente del crecimiento económico viene por el lado de la inversión y que es urgente y las reformas estructurales son necesarias de manera urgente para eliminar barreras de la inversión
porque el país tiene que crecer más rápido. No podemos seguir creciendo al ritmo de 2.5% y además aplaudirlo y decir qué bien, cómo estamos creciendo. No, estamos creciendo muy lento. El crecimiento del país debería ser al menos un 5% por varias décadas. Si queremos nosotros llegar, nuestra generación llegar a ver, o nuestros hijos al menos, que lleguen a ver que podemos salir del subdesarrollo. Pero eso es algo que, tal como están las cosas, con todas las barreras que existen a la inversión y que nadie quiere topar, no vamos a poder ver. Ni siquiera nuestros nietos van a ver un país que haya salido del subdesarrollo al ritmo que vamos en este momento. Nietos. A ver. ¿Usted tiene idea de cuándo y por qué? Básicamente el por qué, porque el cuándo importa, pero el por qué es lo fundamental. Se cerró el catastro minero. ¿Y por qué no se lo ha vuelto a abrir? O sea, ¿usted tiene alguna...? Se lo cerró. Dele. Se lo cerró en 2018 y eso es parte del problema que tenemos de inseguridad jurídica. Se cerró el catastro y no se lo ha vuelto a abrir por presiones, distintos grupos que presionan y que no quieren que se abra. Hay presiones, por ejemplo, grupos que bloquean la minería formal, pero que se quedan callados frente a la minería ilegal, porque lo que sucedió con el cierre del catastro minero en 2018 es que se entregó el país a la minería ilegal. Ellos no necesitan ir al catastro, ellos simplemente van y cogen los recursos. Entonces, en lugar de que los recursos estén siendo extraídos por empresas formales, reguladas, con toda la normativa y toda la ley, son siendo extraídos por empresas ilegales asociadas actualmente a grupos irregulares y al narcotráfico, porque claro, la actividad minera es una actividad muy rentable en la actualidad. El precio del oro está por las nubes. Eso hace que sea una actividad tremendamente rentable. Oiga. Y el precio del cobre también. Ahora existe incluso minería ilegal de cobre, algo que no existía en el pasado, porque el precio no lo daba. Ahora con precios tan altos, es incluso atractiva la minería ilegal de cobre. Entonces, definitivamente, el cierre del catastro muestra también esta inseguridad jurídica del Ecuador, y a eso se suma la cereza sobre el pastel, y es que a través de una empresa pública de papel que se llama ENAMI, una empresa minera, esa empresa dice, yo soy dueña de todos los recursos del país, yo no necesito que me concesionen nada, yo simplemente requiero tomarlo. Entonces, de esa manera, ENAMI actualmente reparte territorios mineros y haciendo alianzas con empresas privadas. Entonces hace una alianza, a dedo por supuesto, no hay licitación, no hay nada de por medio, y de esa manera comienza a explotar, a trabajar con empresas privadas en los territorios, en cualquier territorio que escoja. Entonces es parte también de esa falta de transparencia. Un país transparente deberíamos tener licitaciones abiertas donde todos puedan competir, donde el catastro esté abierto para todos y no solamente para quien llegue a través del ENAMI y haga acuerdos privados y de esa manera pueda usar el territorio sin concesiones. Para que se ponga contento, vea, mein liebe Freund. A ver, primero, no hay concesiones que se dan a dedo porque los que dan llevan. Ya, uno. Eso estamos en Ecuador, ¿no? Ya, ok. Eso es como que 2 y 2 son 4. Pero hay algo que me llama la atención. El 2018 era presidente Lenín Moreno. Y en el año 2018 es el año en que Lenín Moreno rompe con el correísmo y lo implosiona. Es algo que algún día la historia le tendrá que reconocer, porque explosionarlo jamás. Se necesitaba implosionarlo. De 74 asambleístas, 40 y pico, la gran mayoría se quedó con Moreno, el resto se quedó con el presidente Correa. Ya. Pero luego se fue, pues Moreno terminó su periodo. Entregó su periodo. Vino su candidato presidencial, Zapatitos Rojos, siguió el catastro minero cerrado, y discúlpeme, pero el señor Lasso, que como banquero debe ser uno de los banqueros más brillantes de Latinoamérica, eso yo lo he dicho siempre, ¿no? Pero que como presidente del Ecuador no era su... Oiga, discúlpeme, si a mí me quieren nombrar director de una subestación de la NASA, pero chiquitita, o sea, que queda en Timbuktu, yo digo, no, gracias, pues yo eso no sé. Bueno, el señor del otro no sabía. ¿Por qué? Él era... A mí no me van a decir que era socialista. Pues. A ver, si hay también del lado de los capitalistas, también hay gente que no piensa, o piensa con las vértebras del coxis. No tocó el catastro minero. El actual gobierno, que tampoco es de izquierda,
tampoco toca el catastro minero. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la razón? Tiene que haber... Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que como se trata de recursos importantes, la pugna por esos recursos es enorme. Entonces existe muchísima corrupción en ese catastro cerrado. Incluso se denunció que se habían entregado concesiones con un catastro cerrado. Imposible. No existe claridad de las concesiones entregadas. Se habla que existe incluso cruces de entre concesiones. En otras palabras, es un relajo ese catastro. Entonces, y claro, hay muchísimos intereses de por medio que incluso ya vimos las consecuencias que pueden suceder y que han sucedido. Hace pocas semanas una bomba en la ARCOM, en la Agencia de Regulación Minera en Quito. Eso muestra todos los intereses de los que estamos hablando. Entonces, no ha habido esa capacidad, a pesar de que hay el apoyo internacional, si no me equivoco, es del BID o el Banco Mundial, se estaba trabajando me parece que es con el BID, para un sistema para manejar el catastro, un sistema informático que dé más seguridades. Y este anuncio se hizo ya hace varios años. Todavía no se concreta la apertura. Este gobierno dijo que el año pasado iba a abrir el catastro. No se abrió. Finalmente dijo que este año. Y se abrió parcialmente, pero solamente para las canteras en Guayaquil, para nada más. Pero no me vaciles. Mientras que la minería metálica sigue cerrada. Entonces, definitivamente lo que se necesita aquí es una decisión fuerte, valiente, porque hay muchísimos intereses incluso de grupos violentos de por medio, y se necesita romper con ese problema, ir a abrir de una manera definitiva el catastro y manejar el catastro con estándares mucho más fuertes, porque claro, estamos hablando de recursos mineros que valen muchísimo en la actualidad y que hay grupos que están interesados en ir a cualquier consecuencia con tal de manejar esos recursos. Entonces necesita tener un catastro con muchas más seguridades, y se necesita una voluntad política muy fuerte para poder tomar una decisión que es necesaria, que el país necesita con urgencia para que pueda continuar la minería, porque ¿qué significa tener un catastro minero? Es como decir, hemos cerrado las guarderías, a futuro no va a haber minas. Tenemos minas, algunos proyectos que están avanzando, que ya van al colegio, se van a graduar y van a pasar a la universidad y van a empezar a trabajar. Perfecto. Pero no vienen siguientes, no están entrando nuevos proyectos a las guarderías para después pasar al colegio y después ir a poder graduarse. Entonces, cerrar el catastro minero significa que va a llegar en el futuro un momento en el que no vamos a tener nada de producción minera, es matarle a la minería. Y por eso es que hay también tantos intereses de parte de grupos sociales y de grupos ecologistas en cerrar el catastro. Porque cerrar el catastro es equivalente a decir, bueno, la minería que ya está, que continúe. La minería las minas tienen un ciclo de vida. Después de 20 años, 15 años, 30 años, se agotan. Se cierran y se acaban. Entonces, si es que el catastro minero está cerrado, lo que significa es decir, la minería que está actualmente sigue funcionando, pero va a desaparecer de aquí en X años. Se va a acabar la minería, es acabar la minería en el Ecuador. Y eso es lo que les interesa también a ciertos grupos como los ecologistas o los grupos sociales que dicen no queremos minería, y la manera más fácil de lograrlo es impidiendo también y presionando para que no se abra ese catastro, porque con eso garantizan que la minería tiene una fecha de expiración en el Ecuador, que va a generar muchas rentas en la actualidad, pero que va a morir de aquí en unos cuantos años. A ver, ballpark figure, a ojos de buen cubero, para decirlo en castellano. Como decía el Chavo, ¿no? Supongando que aquí las cosas se hicieran pensando con acá y no con la que se usa para sentarse. Y no se hubiera cerrado el catastro minero. ¿Qué razonables, yéndonos un poco hasta la baja, qué expectativas razonables tendría Ecuador de producir, a fin de cuentas, dinero para el fisco, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano, porque el fisco es una entelequia, ¿no? Porque usted también creo que ya puso que Zamora ya es la tercera provincia que más tributa, ¿no? Ya le ganó a Azuay, Los Ríos, El Oro, le ganó a todas. O sea, está debajo de Pichincha y Guaya, ¿no? ¿Y qué produce Zamora? Minas. ¿Cuánto podría el Ecuador conservadoramente recibir al año si tuviera en explotación? No 20 ni 100, no.
Ahorita creo que hay 2, 3, 4 proyectos mineros. Si tuviera el doble, 6, 8. Bueno, a ver, primero en cuanto a producción, ¿qué porcentaje del PIB podría ser? Actualmente la minería representa 1,7% del PIB. Nada más. De manera muy razonable, se puede pensar que para el 2030 podría representar casi el 6% del PIB. Claro, siempre y cuando sigan avanzando los proyectos mineros avanzados. Entonces, pasar de 1,7 a 6% es un cambio importante. Y el potencial que tenemos es todavía muy grande porque el Ecuador lamentablemente tiene un retraso enorme frente a Perú y a Chile. Tenemos una geología similar, pero por ejemplo en Chile la minería representa el 13% de su PIB. Y si vemos en el Perú representa el 10% de su PIB. Entonces estamos... Y verá que son PIBs mucho más grandes que el nuestro, pues, ¿no? Tanto el PIB de Chile como el de Perú son mucho más grandes que el nuestro, por tanto ese 10 y ese 13% es hartísima plata en Ecuador, ¿o no? Definitivamente es así. Y eso significa que el potencial también de crecimiento en el Ecuador de la minería es enorme. Solo con los proyectos avanzados, la minería puede generar, de aquí en pocos años, se puede pasar a ser el principal producto de exportación. En menos de 5 años yo creo que podría ser, ya este momento, entre el año pasado y este año, ya saltó de manera fuerte. Pasó el año pasado, la minería fue el 5.º producto de exportación, este año ya es el 3.er producto de exportación. Y sigue creciendo. Y si vemos... O sea que ya le ganó al petróleo. De las exportaciones que se pueden generar con la minería, el potencial es gigantesco. Podemos tener... las exportaciones de minería pueden alcanzar de aquí para 2030, podrían alcanzar a superar los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, de un cambio importante. De los más de 3.000 que se reciben en la actualidad, podrían triplicarse ese valor. Pero claro, para esto tiene que seguir pasando, tiene que seguir incrementándose y continuando los proyectos mineros. En cuanto a ingresos del Estado, en la actualidad la minería ya es el principal, las empresas mineras son las principales pagadoras de impuesto a la renta. Y si le vemos de manera agregada frente a otros sectores, está entre los sectores que más impuestos pagan. Para 2030 también podría generar cerca de 3.000 millones de dólares en ingresos fiscales. 3.000 millones, una cantidad muy importante para el fisco. Estamos hablando de una cantidad realmente significativa. Regalías para la inversión social, se podría alcanzar alrededor de 800 millones de dólares de regalías para inversión social. Y en cuanto al empleo, sigue creciendo la importancia del empleo, y para el empleo total podría alcanzar más de 600.000 personas que dependen de la minería. Entonces, el potencial que existe solo con los proyectos mineros avanzados, solamente con esos, es enorme. Pero claro, vemos cómo de los proyectos mineros avanzados también nosotros nos estamos encargando de matarlos lo más pronto posible, como hicimos los ciudadanos como hicieron los ciudadanos con el Yasuní TT, el 4.º bloque petrolero de Ecuador. Representaba 1.300 millones de dólares al año para el fisco. 1.300 millones. No nos interesa. ¿Para qué queremos? Si nos sobra la plata. Y después, eso sí, los ciudadanos se quejan, es que no hay obra pública. ¿Cómo va a haber obra pública si es que estamos matando todas las fuentes de ingresos fiscales? No esperen obra pública. Si decidieron cerrar el Yasuní TT, pues la consecuencia es no poder hacer inversiones por 1.300 millones. Y ahora con la minería está sucediendo algo similar. Por ejemplo, el caso de Loma Larga en Cuenca. La Cuenca dijo, no, es que nos va a envenenar a todos porque Etapa, que, claro, una empresa minera de tradición, dijo que no debería, no, pues Etapa que esto nos iba a envenenar. Etapa no es minera. Etapa de minería. Etapa es de agua. Es de agua, exactamente, claro. Pero ella dijo que no. Un estudio de Etapa dijo, esto nos va a envenenar a todos, vamos a morir todos. Y claro, la población dijo, yo no quiero morir. Y todos se pusieron al proyecto y se detuvo el proyecto. Entonces vemos cómo con estas decisiones equivocadas, porque una cosa es tener información certera. Si hay información de una empresa especializada, que es lo que se debe haber hecho, que venga una auditor internacional especializado en minería. Un tercero. Una empresa pública de agua potable. ¿Qué sabe de minería? Nada. Empresa pública de agua potable. Nada. Es como que, oiga, ¿qué sabe un panadero de hacer bombas atómicas? Nada. ¿Qué sabe alguien que da agua de la minería? Nada. Pero mire, usted menciona lo de Loma Larga y primero mencionó, perdón, lo del Yasuní. A ver, yo recuerdo que cuando se planteó el tema de los Yasuníes,
el Yasuní no estaba explotado. Y era la época en que el presidente Correa y doña Ivonne Baki fueron a Nueva York, a las Naciones Unidas, y me consta porque estuve allí. Yo en ese tiempo estaba en TC y fui. ¿Sabe cuánta gente fue a la conferencia del presidente Correa para decirles que nos dieran la plata para mantener el petróleo bajo suelo? No llegaron a 30. No llegaron a 30 y a mí no me contaron, yo los vi. La plata que nos dieron, el que más nos dio fue Italia y nos lo dio vía condonación de deuda. Me acuerdo del Club de París. Ya. Fue un fracaso. Entonces, cuando fue un fracaso, el presidente Correa, y yo le reconozco a todo el mundo lo que hace bien, como le critico lo que hace mal, con toda la razón del mundo dijo, no, pues, que gratis tampoco, vamos a explotar. Y la Corte Constitucional, estos 9 payasos, resucitan este tema cuando no, a ver, si lo querían someter a votación antes de explotar, ¿no? Lo resucitaron un montón de años antes, lo pusieron junto con una votación que era una coyuntura política en la que la gente iba a votar no, porque pues lamentablemente el inquilino de Carondelet no era muy simpático. ¿Ya? 3, le preguntaron a todo el Ecuador, en las 2 provincias que tienen algún vínculo con las 80 hectáreas de 900.000 que tiene el Yasuní, ganó el que querían seguir explotando. Pero les valió un carajo. Pero cuando fue el Chocó Andino, no le preguntaron a todo el Ecuador, le preguntaron solo a Pichincha. O sea, aquí jugamos con la... Oiga, ni la mafia juega con dados tan cargados como el Estado ecuatoriano. Totalmente. Eso fue un absurdo, porque preguntaron a todo el Ecuador sobre el petróleo y solamente localmente al Chocó Andino, porque sabían que de otra manera iban a perder, porque todo fue manipulado, porque si uno ve además los resultados de, por ejemplo, en el caso del Yasuní TT, las comunidades de alrededor querían que se mantenga la actividad petrolera. Ganaron en 2 provincias. El beneficio. Ganaron en 2 provincias, 2 provincias. Sí. Porque vivían de ese ingreso. En cambio, la población más alejada no es que no vivía del ingreso, de hecho, en Quito es de las ciudades que más se ha beneficiado del petróleo, pero la población no lo ve. Entonces la gente dice, no, yo no he recibido nada del petróleo. ¿Cómo que no? No ven que viendo por su ventana desde su casa, no tienen que ir muy lejos, lo que ven alrededor, los alcantarillados, el asfaltado, los edificios, todo eso provino de dinero del petróleo. Si Quito antes del petróleo, el Ecuador antes del petróleo era un pueblo. Esa es la realidad. Las ciudades eran pueblitos pequeñitos. Quito era un pueblito. El crecimiento grande de Quito se produce en la década de los 70 con el dinero del petróleo. Empiezan a construirse después del petróleo. Después del petróleo. Después del petróleo. Oiga, antes del petróleo le caía como anillo al dedo la descripción que decían que Quito era una ciudad franciscana. Porque sí, era chiquita, era pobre, porque Quito, como Quito, no produce nada, ¿no? O sea, produce el manejo del Estado, que es importante y tiene un valor, pero es que ahí no hay petróleo, ni cobre, ni diamantes, ni bananos, ni camarones, ni nada, ¿ya? Pero yo recuerdo, yo fui a Quito la primera vez el año 65, tenía 11 años. Creo que habían 2 edificios altos, aparte del Congreso que ya estaba, ¿no? Y después volví a ir, ya en la década del 70. Y no era, ni siquiera parecía en la misma ciudad. Muchas partes del norte de Quito eran quebradas, que se rellenaron para poder construir allí. Y allí hay la cantidad de edificios enormes en tamaño y enormes en número. ¿Que de dónde creen que salió esa plata? Del petróleo. Pero hágale razonar. Definitivamente ese es el problema. Mientras más lejos esté del petróleo, la población cree que el petróleo no tiene ningún impacto, que no les afecte en nada, no les beneficie en nada. Entonces, claro, de esa manera, cerrar los pozos petroleros no les afecta tampoco en nada. Pero la realidad es que ha tenido un costo enorme, porque de la política pública, desde los ciudadanos, se sigue cortando ingresos fiscales, pero al mismo tiempo se sigue exigiendo que me subsidien los combustibles, que me subsidien, que me den cosas baratas, que me den obra pública. Pero ¿de dónde creen que sale la plata? No se puede pedir las 2 cosas a la vez, son mensajes contradictorios. Quiero que tenga menos ingresos, pero quiero que gaste más y que me dé más beneficios. Así no funciona.
si uno quiere que haya más beneficios del Estado, si uno quiere que haya más obra pública, uno tiene que saber que tiene que pedir que haya más ingresos también para el Estado. Hablando de petróleo, las declaraciones del nuevo ministro y de los encargados de Petroecuador es de que la meta es llegar a 380.000 barriles. Yo más o menos hice mis números en base a lo que me han dicho en distintas entrevistas, pero para llegar a 380.000 barriles tendríamos que continuar en el Yasuní. Porque ahí eran como 50 y pico de mil barriles. 55.000 que ya tuvimos, con un potencial de llegar a 100.000. Era 55.000 por insuficiente inversión, pero fácilmente podíamos llegar a 100.000 barriles por día, y eso es lo que estamos gradualmente perdiendo. Entonces va a ser muy difícil elevar la producción. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahora que está sucediendo es que la producción petrolera sigue cayendo, y por eso es que también no hemos podido beneficiarnos como deberíamos de los excelentes precios del petróleo que hemos vivido en este año. Con el conflicto de Medio Oriente, los precios del petróleo han estado por las nubes y Ecuador no ha podido beneficiarse cuando normalmente ese tipo de eventos significaban un ingreso de recursos enorme para el país. Ahora cada vez es menos, porque producimos cada día menos petróleo y además refinamos cada día menos petróleo y tenemos que importar combustibles caros. Mi querido Alberto, no le robo más el tiempo, le agradezco mucho su amabilidad por habernos atendido. Por un lado, estoy contento porque aprendo, yo siempre aprendo. Uno deja de aprender el día que se muere. Pero por el otro lado, oiga, Santo Tomás de Aquino era un genio, ¿no? Ese hombre dijo que la estupidez humana era infinita, ni que hubiera nacido en Ecuador. Le mando un abrazo y saludos en casa. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Ay, señor. No, si no, aquí debe de ser que como tenemos 3 santos, 2 mujeres y un hombre, oiga, hay discriminación, hay que pedirle al Vaticano que haga santo a otro hombre para estar 2 a 2. Hay una discriminación en contra de los hombres en el número de santos de la Iglesia Católica en el Ecuador. 2 mujeres contra un hombre. 2 a 2. Si la población estamos ahí. Las mujeres son un poquito más. No es que son el doble, son un poquito más. Entonces, háganos otro santo. Búsquese uno. Ahora, cuidado la cagan, pero búsquese uno. Porque, a ver, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, cagadas con santos hay así, a montones. Paulo VI, el sucesor de Juan XXIII, que era un hombre de una inteligencia excepcional, fue el que tuvo... Sí, el hecho de ser papa no le quita los huevos, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, vamos repasando el santoral. San Jorge, patrono de Inglaterra. La bandera de la Gran Bretaña son las cruces de San Andrés de Escocia, San Patricio de Irlanda y San Jorge de Inglaterra. ¿Por qué santo San Jorge? Porque mató a un dragón que mataba a los cristianos, etc. Resulta que los dragones no existen. Por tanto, San Jorge no pudo haber matado a algo que no existe. ¡Fuera! Otro que salió, si no me equivoco, fue San Cristóbal, el que supuestamente cargó al niño. Ninguna evidencia. Fuera, y fue limpiando. Ya. Pero empatémonos 2 a 2, pues, ¿no? Pídale a la conferencia episcopal que le mande una lista de los que podrían estar. Deben de haber casos. Se van a reír, ¿no? Esto es en serio, no es broma. Hay un ecuatoriano que tiene abierto un proceso, primero de beatificación y etcétera, todo el proceso que sigue la Iglesia Católica para llegar a los altares. Ser venerable, siervo de Dios, beato y por último santo. Adivinen quién es. Le doy un dato, pues la respuesta se la voy a dar mañana. Le doy un dato. Es hombre, nació y murió en el siglo XIX, presidente del Ecuador, y su causa fue impulsada desde el comienzo. No sé si ahora la hayan dejado de impulsar, porque hasta en las congregaciones religiosas se infiltraron los wokes. Hoy día casi me estrello, hoy día viniendo, porque hoy día tenía carro, casi me estrello cuando oigo que César Febres Cordero dice que se va a poner como un ultraliberal, ni sé qué,
para que no le digan que es un zurdo. No, si usted es woke, W-O-K-E, woke. Eso es ya, o sea, no hay palabras para definir lo que es eso. Ya. Bueno, ese tiene iniciada la causa en Roma desde el siglo XIX. Ya. Y de ahí está parada. No estoy recomendando que lo escojan a él por si acaso, porque hay una polémica muy fuerte, política y etcétera, sobre él. ¿No? Pero ese está ahí en proceso. Me imagino que han de haber otros ecuatorianos y ecuatorianas, porque aquí tratamos de no discriminarnos pues, tampoco a los hombres, que deben de estar en proceso. Esos procesos son largos, normalmente, ¿no? Claro que al Papa Bostila, a Juan Pablo II, lo tuvieron que hacer Papa a la carrera, porque si no se destapaba el problema de que nunca quiso saber ni lo de México ni lo de Perú. Los soldados de Cristo y el sodalicio. Centros de abuso de menores y de no menores, pero eran anticomunistas. Eso ya para él era suficiente. El día que le hagan revisionismo histórico a Bostila, cuidado, lo dan de baja. En cambio, Ratzinger, que sí era un hombre de ultraderecha en pensamiento, dentro de lo que es la iglesia, fue el primero en tomar medidas contra esta gente. Y luego Bergoglio las profundizó. El otro, no, que vea, ni me traiga a mí nada, porque los soldados de Cristo y los de acá combaten al comunismo. No me jodas, hermano, si tú no eras político. Entonces esa fue tu gran confusión. A eso lo hicieron santo. Pueden hacer santo a cualquiera. ¿Qué diferencia, no? En cambio, a Juan XXIII y el Papa Buono, como lo conocieron todo el mundo. No había por las cosas que habían ahora, ¿no? Entre 1959 y 1963 creo que fue Papa Juan XXIII. El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli. Ya. ¿Saben cuántos años se demoraron para hacerlo santo? Lo hicieron santo hace 2 o 3 años, creo. Y en términos de santidad, no en términos de política internacional, porque Bostila era un gran político internacional. O sea, Juan XXIII a este le da 34 vueltas. Pero se demoraron. Así como han hecho cagadas, han hecho cosas espectaculares. Ustedes saben que yo no tengo ninguna religión ni nada de eso, pero, como siempre lo he dicho en conversaciones con amigos y no amigos, si yo tuviera, si me viera forzado, si no existiera la opción de no tener ninguna, y si me viera forzado a tener una, con todos los errores históricos, probados, recontracomprobados, contra todos los aciertos históricos, probados y contracomprobados, sería católico. Sí. Porque le da largo pues, a todos los demás. Que ha hecho cagadas. Hermano, en 2000 y pico de años, ¿quién no hace cagadas? Nos vemos. Mañana es viernes. Ok. Es que estoy aclarándome la garganta. No vayan a creer que hablé en alemán. No. Ni con plata encima. Chao. RTP